Ahora, ¿por qué es importante lo que está ocurriendo en Arabia Saudita para nuestro sector? Primero es cuando un destino nuevo se desarrolla, cuando un país se invierte en turismo, hay un efecto dominó. No solamente es bueno para Arabia Saudita, pero va a ser muy bueno para todo el sector a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo a turismo en la agenda de los líderes, estamos incluyendo el turismo en la agenda de los ministros de finanzas, de los ministros de salud y en el sistema financiero por todo el tema de inversión. En el país se está invirtiendo casi $1 trillón. Se dice fácil, pero eso es cercano al Producto Interno Bruto de México, nada más para ponerlo en comparación, entre el 2017 y el 2030. Es una cifra sin precedente. En mis más de 30 años en el sector, yo no he visto una inversión similar. La mitad de eso casi está yendo a NEOM, que es un destino, una ciudad, como si fuera un país dentro del país, que se está creando en la parte noroeste, que ya hay 3 cosas que se han anunciado. El Crown Prince anunció la línea, pueden googlear, hay muchos videos en YouTube, información. Está el Oxagon, que es un centro de incubación científico, de innovación, que va a permitir atraer talento, pero probar ahí todo lo nuevo. Y Trojana, que se acaba de anunciar, un destino de esquí que se va a abrir próximamente en las montañas en Arabia Saudita. El 95% va a ser protegida, el área dentro de NEOM, pero va a ser una ciudad que va a permitir que todo lo que queremos probar para un futuro mejor se pruebe ahí. Por ejemplo, han oído hablar de el Hypertunnel, donde a velocidades importantes se van a poder transportar humanos de forma subterránea, fácil y rápido. Ya se están haciendo todos los preparativos para las pruebas, por ejemplo, en NEOM, ¿no? O taxis aéreos o todo lo que se puedan imaginar que hoy por regulaciones y limitaciones no se ha aprobado. La idea es que todo eso se pueda llevar a cabo en NEOM. Hay algo que nosotros llamamos en Arabia Saudita Giga Projects, y se llaman Giga Projects por la cantidad que se está invirtiendo. Uno de esos es NEOM, toda esta información es pública, está en internet, pero como eso hay 7 u 8 proyectos más, y es donde se está llevando la gran parte de la inversión y también en el resto del país. Tenemos, por ejemplo, Qiddiya, que es una ciudad de entretenimiento a 40 kilómetros de Riad, del tamaño de la ciudad de París. Esa ciudad que se está construyendo, ahí se está construyendo la pista de Fórmula 1, la pista de Fórmula E, parques de diversiones. Es una ciudad de entretenimiento 100%. Va a ser la ciudad de entretenimiento más grande del mundo. Otro proyecto es el proyecto del Mar Rojo. Son 51 islas donde se está protegiendo todo el coral y el arrecife, y no nada más se está protegiendo, hay una iniciativa de regenerar, porque tenemos mucha preocupación de lo que ha ocurrido en el arrecife en Australia, por ejemplo, que se ha dañado por el cambio climático una cantidad importante, y quisiéramos, México también, en el arrecife de México también se ha sufrido un poco por el tema del cambio climático. Este es el tercero más grande, muy virgen, totalmente inexplorado. Entonces lo que quisiéramos es no nada más protegerlo, sino regenerarlo. Ese es otro Giga Project. Está Diriyah, que es el origen de Arabia Saudita, una ciudad histórica dentro, a un ladito de Riad, que se está de alguna forma reconstruyendo de forma sustentable y de acuerdo a como originalmente. Entonces hay muchos gigaproyectos, simplemente estos son algunos ejemplos para darles un contexto de lo que está ocurriendo. Y como decía, ¿por qué es importante? Pues es importante porque hay hace muchos años que no se descubrían pues no se abrían destinos. Arabia Saudita siempre había estado cerrado, siempre había estado protegido. Alula, como ejemplo también, hace 4 años que se descubrió Alula. Alula, lo mencionó Fahad, son vestigios, son lugares sagrados. Si fueron alguna vez a Petra, como un templo, algo similar, pero imagínense que se han descubierto 111 tumbas y está casi todo cerrado, se está abriendo poco a poco, un lugar completamente virgen, impresionante. Yo estuve hace poco ahí, está hermoso, que ahí sí ya se están recibiendo visitantes. Es otro gigaproyecto, Alula, que son los videos que se han estado mencionando. Entonces, al nosotros invertir en turismo, eso tiene un efecto en dominó.
¿Por qué? Porque el resto de los destinos van a invertir en turismo y están también viendo lo que está ocurriendo en Arabia Saudita. Como decía, eso tiene un efecto dominó que va a ayudar al sector de forma general. Entonces, no es solamente bueno para Arabia Saudita, para la región, pero para todo el sistema a nivel mundial. Eso por una parte en cuanto a país. Tenemos una visión 2030 que es muy relevante porque en el país por muchos años habíamos tenido un Crown Prince y un rey que tenían más o menos la misma edad, 80, 90 años. Ahora tenemos un Crown Prince que es un joven, empezó a los 31, tiene 35 años, un joven muy energético, con una visión muy clara, que conecta con la mayoría de la población. El 70% de la población en Arabia Saudita tiene 35 años o menos, entonces tenemos muchísimos jóvenes y aparte que él quiere esta transformación al país, ser un país muy sustentable, muy innovador, muy activo y en muchas áreas está invirtiendo y él está apostando fuertemente al turismo. Creó la visión 2030, donde tiene un pilar muy relevante el sector turístico. Quisiéramos para el 2030 que nuestro PIB se contribuyera al 10% turismo, se van a generar 1 millón de empleos y 100 millones de visitantes se están esperando. Hay que recordar que Arabia Saudita ha recibido muchos turistas en el pasado, pero sobre todo turistas de forma religiosa, porque nuestra responsabilidad es cuidar a los sitios sagrados, es parte de la responsabilidad del país, ¿no? Meca, Medina, y se han venido visitando. Lo que pasa es que anteriormente llegaban, cumplían con su obligación. Todo musulmán en el mundo tiene la obligación de por lo menos una vez en su vida visitar Meca, visitar Medina, y se hace de forma organizada, pero nada más se les permitía ir a esos lugares. Ahora se les está dando la oportunidad, porque se nos abrimos a turismo, de visitar el resto del país, ¿no? Entonces esos mismos peregrinos, por llamarlos de alguna forma, visitantes por turismo religioso, pues se están convirtiendo también en turistas de placer. Entonces tenemos turismo de placer, turismo religioso, el turismo de negocios siempre ha sido muy importante, congresos y convenciones, y hay muchísimas otras cosas que están ocurriendo en el país. Algo muy relevante también que nosotros se le llama los Seasons. ¿Qué son los Seasons? Es una iniciativa que yo no he visto en ninguna otra parte del mundo, es algo sin precedente también, o por lo menos no conozco. Imagínense que se toma un calendario, hice 8 meses del calendario o 32 semanas, se define un calendario de actividades. Entonces, por ejemplo, en Riyadh, en la capital, tenemos el Riyadh Season, que son 8 meses donde todas las semanas ocurre algo. Todos los fines de semana hay actividades. Puede ser Fórmula E, o pueden ser conciertos, o puede ser festivales, y adicionalmente se crean venues o lugares donde se llevan a cabo cosas especiales. Por ejemplo, tenemos una sección donde se creó algo que se llama el Winter Wonderland. Si alguno de ustedes ha estado en Londres en invierno, en Hyde Park hacen Winter Wonderland, los mismos organizadores lo crearon en Riyadh, pero la diferencia es que aquí dura 8 meses el Winter Wonderland, y es un lugar donde hay juegos mecánicos, festividades, está el Boulevard. Hay muchísimas cosas que hacer durante esos 8 meses. Lo mismo que ocurre en Riyadh, hay un season en Jeddah, hay un season en Alula. Entonces es una cantidad impresionante de actividades, de fiestas, de conciertos, de eventos, que eso también está generando pues muchos visitantes. A nivel nacional hay mucho movimiento, pero también a nivel regional y a nivel internacional. Hoy en día, viajeros de placer, las nacionalidades que más nos visitan, aparte de los religiosos, son Estados Unidos y Gran Bretaña. Ese es un número 1 y número 2, y se ha tenido un crecimiento importantísimo en los últimos años, y en el primer trimestre se ha crecido más, nos hemos recuperado mucho más rápido. Ahora déjenme les platico un poco de cómo se manejó aquí la pandemia, que eso es algo que para mí ha sido muy interesante. Cuando estaba en la pandemia, como ustedes saben, yo estaba en el WTTC, me tocó verlo en Londres, vivirlo en Londres. Todos los países lo manejaron de forma diferente. Me llamó mucho la atención cómo lo manejaron en Arabia Saudita. En Arabia Saudita utilizaron la tecnología,
crearon rápidamente, hay una aplicación que se llama Tehuacana, donde básicamente es como no un certificado, sino una aplicación digital donde dice tu estatus. Y si tú eres verde, mostras la aplicación a donde vas, en los moles, en todos lugares, y te permite tener movilidad de forma ¿cómo se dice? Saludable, con los cuidados y de forma coordinada. ¿Qué quiere decir? Que no tuvimos los encierros tan fuertes que se tuvieron en otras naciones. Al principio sí hubo un lockdown y se organizó, pero yo me moví a Arabia Saudita el año pasado y no he experimentado ninguno. No se ha perdido la movilidad, no se ha perdido nada. Hoy pueden viajar a Arabia Saudita y los protocolos son muy sencillos. No necesitan PCR, no necesitan un certificado de vacunación. Lo único que necesitan es su seguro, el travel insurance, como que necesitan para cualquier lado. Seguro médico, que es el mismo que necesitan para venir aquí, que los cubre de COVID. Es lo único que necesitan. Es muy sencillo, es muy fácil y eso nos está permitiendo incrementar la movilidad. ¿Por qué es eso? Porque ha sido una campaña muy exitosa de vacunación. Más del 90% de la población está vacunada con 3 dosis. Y lo otro es como más del 90%. Y lo otro es cómo se llevó la vacunación, todo con el uso de tecnología. Cuando yo aterricé en Riyadh con mis hijos, solamente tenían, de hecho mis hijos no tenían, mi hijo no tenía ninguna vacuna, porque tenía 15 años y en Londres todavía no era elegible para ser vacunado. Al aterrizar se registró en la aplicación y lo primero que recibió fue una invitación para llevarlo a vacunar. Me dieron un QR code a los 3 días, fuimos a un centro de convenciones, mostré el QR code y en menos de 3 minutos ya estábamos fuera. Porque pasó una línea, hicieron el check-in, lo vacunó un doctor, le hizo 3 preguntas, lo vacunó y cuando veníamos saliendo del centro de convenciones su aplicación ya decía cuál fue la vacuna que le dieron, cuál fue el número y todo lo demás. Entonces, porque usamos la tecnología en todos los procesos. Y esa tecnología hoy la estamos compartiendo con otros países, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos un poco de platicarles de Arabia Saudita y lo que quería platicarles también es lo del Summit rápidamente. ¿Cómo se están preparando para el año que viene? Primero déjame te platico el Summit. El Summit en Arabia Saudita es del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Ahí los esperamos a todos. Ahí se va a llevar, de hecho el Summit del 2022 fue concedido a Arabia Saudita. Filipinas era en el 21, pero por razones de COVID se retrasó hasta esta semana. Y hay que recordar que en el 2020 era cuando, ¿se acuerdan? Iba a ser en Cancún, que después se retrasó por COVID al 2021, ¿no? Nosotros hacemos el Summit en noviembre y diciembre y va a ser un evento sin precedente. El evento esperamos que sea más grande que se ha hecho en la historia de los Summits. Vamos a tener una gran participación de líderes, tenemos una cantidad importante ya de líderes confirmados, una agenda importante donde esperemos que se cree la plataforma necesaria para que ya por fin nos recuperemos en todo el mundo al nivel que nos debemos de recuperar y se puedan traer de regreso todos los empleos que todavía están afectados. ¿Cómo nos estamos preparando para el próximo año? Con mucho trabajo. Tenemos una agenda, un presupuesto, iniciativas muy importantes, seguimos creciendo el próximo año. Este año aprovechamos Expo, que se llevó a cabo en Dubái. Muchos visitaron a Saudi después de Expo. Van a ser los juegos de fútbol, ¿cómo se llama? El Mundial, gracias, en Qatar. Ya estamos trabajando con Qatar y mucha gente va a visitar Saudi antes o después, durante esos días también. Y seguimos trabajando. El año que entra tenemos diferentes estaciones. Como decía, Saudi es un país muy grande. Es del tamaño de México, para ponerlo en contexto, ¿no? Ya ven que... ¿Y habitantes? Habitantes es 36 millones. So, es mucho menos, sí, mucho menos, pero creciendo y con muchos jóvenes. Okay. Gloria, y de acuerdo a las proyecciones que tienen, siendo que Qatar está tan cerca, no sé si hay una proyección de cuántos desde los visitantes que van a ir al Mundial van a ir también a Arabia Saudita o van a tener como base Arabia Saudita. Hay una proyección, no tengo la cifra, pero con mucho gusto, Alberto, anótala y te la hacemos llegar. Sara las hace llegar. De hecho, estamos trabajando de la mano en Qatar
porque Qatar lo puedes visitar por tierra desde Arabia Saudita, o sea, hay una conexión, ¿no? Entonces, para apoyarlos con cuartos y apoyarlos con estadía y todo. El problema que están encontrando ahora es Sí. dónde quedarse. Es que sí, no hay suficientes cuartos en Qatar, entonces mucha gente está considerando quedarse en Riyadh ¿Cuántas horas y son? volar, es una hora de vuelo. ¿Y Una por hora, qué? how far is Qatar from, I mean, Doha from Riyadh? 1 hour and 30 minutes? Creo que es como 1 hora y 20 minutos, más En o menos. coche, 2 horas. No, en avión, 1 hora y 20 minutos de Riyadh, de la capital de Riyadh. En coche no es Riyadh, es otra ciudad, pero también está cerca. Entonces, pero estamos trabajando con las autoridades de Qatar para ayudarlos y poder cubrir con la demanda. Ahora, era lo que preguntaba la compañera, decías, y tú lo comentabas, Gloria, que esto va a expandir o va a generar la inversión de $1 trillón, Casi un va trillón, a sí. generar impacto en otras zonas Del obviamente, mundo, América Latina. claro. ¿Cómo, claro. ¿Cómo será ese impacto? ¿Cómo se está fortaleciendo esa relación con América Latina? Porque nosotros consideramos que Arabia Saudí queda en el otro lado del mundo. O sea, lo que tenemos es poca información. Déjame te doy un ¿Cómo se está ejemplo. haciendo? A ver, un ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero te voy a dar un ejemplo. Por primera vez en la historia, el Banco Mundial, y aquí les voy a dar un poco la premisa, se va a anunciar en el Banco Mundial en octubre un fondo que se está creando de turismo. En el Banco Mundial nunca ha habido fondos específicamente para turismo, proyectos turísticos. El liderazgo, la primera inversión, $100 millones, son de Arabia Saudita. Arabia Saudita está ofreciendo $100 millones e invitando a otros países para que este fondo llegue a ser de $1 billón para proyectos turísticos. ¿Cómo se puede beneficiar Latinoamérica? Pues va a poder acceder a estos recursos para detonar proyectos turísticos, proyectos de desarrollo de destino, proyectos de desarrollo de temas sustentables, por ejemplo, turismo rural. Hay muchos proyectos que pueden clasificar en el fondo del Banco Mundial. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el intercambio de información, ¿no? Intercambio de conocimiento, como les decía, el tema tecnológico. Otro ejemplo es, nosotros tenemos un ministerio, tenemos áreas dentro del gobierno que invierten en otras partes del mundo, se invierte en otras empresas. Uno de los fondos soberanos más grandes del mundo es el PIF, que es un fondo en Arabia Saudita que está invirtiendo en muchísimas corporaciones. Por ejemplo, Carnival, el mayor accionista de Carnival Corporation es PIF, y eso recientemente están apostando a empresas turísticas también. Uber, por ejemplo, si ves de los dueños de Uber, hay una lista grande de empresas que sufrieron durante COVID y que decidimos apoyarlas, o el fondo soberano decidió apoyar a estas empresas para que salieran adelante, y por consecuencia se convirtieron en accionistas relevantes. Entonces hay muchísimas formas, y lo otro es creando una plataforma donde traigamos a los líderes público y privado para apoyar esta armonización que se necesita de protocolos, de conversación, pero sobre todo es ponerse de acuerdo en proyectos de inversión. Pero ahorita que comentabas que prácticamente cabe la riqueza completa de México en lo que va a invertir Arabia Saudita en los próximos 10 años. Digamos, eso va a generar mayor competitividad en todo el mundo. Eso va turísticamente, sí, pero también son oportunidades, porque te voy a dar un ejemplo. Si hay empresas mexicanas que están viniendo a Arabia Saudita a coinvertir con nosotros, cuando estas empresas empiecen a generar esos ingresos, ¿a dónde se van? A México de regreso, ¿no? Y eso yo lo viví cuando estaba en la Secretaría. Por ejemplo, los españoles estaban muy contentos porque estaban ganando las empresas que habían invertido en México. A México le estaba yendo bien, entonces parte de ese ingreso, estas empresas españolas, pues regresa a España. Entonces, si nosotros tenemos empresas mexicanas coinvirtiendo, o en algunos casos solo operando, y nosotros hacemos la inversión, al final del día esos ingresos pues regresan a esas empresas. Si los tour operadores mexicanos venden a Arabia Saudita, también se benefician, ¿no? Estamos contratando gente, me imagino que han visto también en las noticias, sobre todo contratando gente de otras partes. Qatar, para el Mundial, ha puesto anuncios para contratar gente de otros lados. Entonces, es un efecto dominó. Esta es la región que está invirtiendo más.
en turismo. Y al invertir más en turismo, pues esto detona el crecimiento. Obliga a que los demás inviertan, sí. Pero si no es así, se quedan rezagados. Tienen que invertir, todos tienen que invertir. Perdón, es un sector muy relevante. Tengo una pregunta más, se tiene que Ya me ir tengo una que ir, reunión. Sí, sí. dile nada más, por favor. Profesor Gloria, ¿cómo hace la gente de viaje, el mayorista, para entrenar, para se capacitar acerca del producto de Arabia Saudi? Saudita. Sí, y también qué tipo de turista esperan de Sudamérica, sea un turista de lujo o un turista de masa. Hay una segmentación muy clara que definió el Consejo de Promoción, el Saudi Tourism Authority. Esperamos al viajero de diferentes segmentos. Hay turismo religioso, hay turismo de placer, dependiendo del segmento socioeconómico. Puede ser alto, mediano, hay de diferentes niveles, ¿no? Tenemos para jóvenes también y depende del destino que se promueva, ¿no? Por ejemplo, una ciudad como Jeddah, que es la segunda ciudad más grande en el país, recibe absolutamente de todos los segmentos, lo mismo Riyadh, por ejemplo. ¿Cuál es la forma de entrenarse capacitando? Hay que contactar a STA, el CEO está aquí, Fahad Hamidani, valdría la pena que luego lo entrevistaran, si no Alberto les daría la información. Él tiene abierto, me parece que son, no me acuerdo, son 18 o 19 oficinas en el mundo y la idea está empezando el proceso de entrenamiento, desarrollación de producto, DMCs. Estamos apenas, digamos, con toda esa expansión, ¿no? Pero es STA quien lleva esa. Es que es una oportunidad porque no es un destino que se compra en una OTA, por ejemplo, directamente. Todavía no, pero sí lo puedes comprar. De hecho, según yo, ya firmó acuerdos con Expedia, tiene acuerdos con Trip.com, tiene varios acuerdos con algunas OTAs, como dices bien, no por ejemplo con las OTAs como latinoamericanas, Despegar y todo eso, pero poco a poco van a hacer acuerdos, sí. Oye, rapidísimo, nada más una cosa, Gloria, que si pudieras abundar para hablar acerca de las iniciativas en materia de sustentabilidad del centro que ha desarrollado. Eso es muy la iniciativa. importante y ya me tengo casi que ir, pero es muy relevante. A ver, aquí el compromiso que tenemos es con el turismo, pero también tenemos un compromiso con sustentabilidad. Y eso es muy importante decirlo, porque es un país que, pues por excelencia, ha sido el país con más petróleo, con mayor dependencia del petróleo, pero eso no es una limitante para nosotros para invertir en soluciones sustentables, ¿no? Este es el país que más está invirtiendo en todo el tema de hidrógeno, en energía renovable y en muchas otras cosas. Por muchos años se ha tenido la limitación de recursos para apoyar a las pequeñas, micro y medianas empresas a ser sustentables. Entonces, lo que está haciendo Arabia Saudita, que yo estoy liderando, que luego les vamos a compartir más información, pero simplemente como primicia es, creamos una coalición de unas organizaciones e invitamos a unos países y en esa coalición lo que queremos hacer es acelerar la transición a Net Zero. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a crear un portal, vamos a crear un centro global donde cualquiera va a poder acceder a información, entrenamiento, buenas prácticas y conocimiento, sobre todo se llama matchmaking, para recursos si fuera necesario para acelerar su transición a Net Zero. Hoy una agencia de viajes en México, en Buenos Aires o en cualquier lado del mundo, si quieres saber cuál es su huella de carbono, ¿cómo saben? ¿A dónde van? No hay ningún lugar que te diga, que te oriente, que te apoye. La idea es crear esto que nosotros llamamos como North Star, como un lugar que puedas ir, donde entiendas cuál es tu huella, por qué tienes esa huella de carbono, que se te dé la capacitación y que se te apoye y se te ayude a ser más sustentable. ¿De qué forma? Puede ser energía renovable, puede ser reducir el desperdicio de comida, puede ser en temas de plástico. Para eso nos estamos asociando con 2 organismos de las Naciones Unidas en esta primera etapa, que es UNFCCC y UNEP, y con varios organismos que hemos estado trabajando. Es el primer paso, pero la idea es que al final del día sea un organismo internacional independiente e invitemos a todo el mundo. No queremos reinventar el hilo negro, simplemente queremos traer a todo el mundo, todo el excelente trabajo que se está haciendo en el planeta en diferentes lugares, colaborar, crear sinergias, facilitar y hacer las cosas más sencillas para el sector, para contribuir y que no se hable como se hablaba en el pasado antes de COVID, de flag shaming,
y de que solo contaminamos, porque la realidad es que queremos que turismo sea parte de la solución para cambio climático, ¿no? Y que quede claro. Y esa iniciativa la está patrocinando Arabia Saudita. Los recursos que se necesitaban por años y años que no hemos podido juntar, nos los aportó Arabia Saudita para apoyar a nuestro sector a ser sustentable. Lucia, ¿esta iniciativa tiene un nombre en particular? Esta iniciativa yo la estoy liderando, todavía no tiene un nombre, le llamamos SDGC, como dicen, por lack of better name, pero todavía no tenemos nombre, va a tener su imagen, va a tener su identidad, su independencia. Simplemente les compartimos una premisa, la anunció el Crown Prince en octubre pasado en el Saudi Green Initiative, y luego nuestro ministro Ahmed Al-Khatib la comunicó en Glasgow, en COP. Y la idea es que se va a crear este organismo, pero no vamos a esperar a que se cree el organismo, vamos a empezar a producir reportes y a producir información, porque cambio climático no espera, ¿no?